Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tomar una rama de la arqueología contemporánea que, si bien surge a partir de la arqueología procesual y comparte algunos puntos de vista con las arqueologías postprocesuales, en realidad no puede ser encuadrada ni en la una ni en las otras, y es la arqueología cognitiva. La arqueología cognitiva tiene su raíz en lo que se conoce hoy como la ciencia cognitiva, una ciencia de amplio espectro que integra tanto a la psicología como a la inteligencia artificial, la lingüística, la filosofía, la neurociencia, la lógica, la robótica, la antropología y la biología. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia cognitiva? El objetivo es analizar cómo funciona la mente humana, cómo funciona el pensamiento y la inteligencia. Y se origina a fines de los 40, de la década del 40, gracias fundamentalmente al desarrollo de la teoría de la información, la cibernética, la psicología experimental y como una crítica al conductismo. A grandes líneas, el conductismo es esa escuela dentro de la psicología que sostiene que no se puede acceder a la mente humana, así que solamente se puede observar la conducta, y es la línea de la psicología que predomina en países tales como Estados Unidos. Piensen ustedes que estamos en pleno despunte a fines de los años 40 y al principio de los 50, pleno despunte de lo que luego vamos a conocer como informática, inteligencia artificial, robótica. Entonces, en última instancia, lo que los científicos se están preguntando en este momento es cómo funciona la inteligencia humana y si esa inteligencia humana es posible que sea replicada en una máquina. Básicamente, la ciencia cognitiva es una ciencia de las representaciones. ¿En qué sentido? En el sentido en que lo dice Howard Gardner en 1985. Gardner es probablemente uno de los representantes más importantes de esta disciplina. Y él es el autor de conceptos tales como el de inteligencias múltiples, que probablemente ustedes hayan escuchado nombrar. Lo que Gardner propone ya en el 85 es que la característica central de la ciencia cognitiva es su interés por las representaciones mentales. ¿Por qué? Porque la mente humana funciona a partir de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas de representación mental. Nosotros, con lo que ya sabemos de semiótica, podríamos sintetizar esta definición de Gardner diciendo que la actividad cognitiva humana debe ser descrita en función de signos. Símbolos, esquemas, imágenes, ideas, etc., son, en su conjunto, son signos. Por lo tanto, la actividad cognitiva humana es una actividad semiótica. Esas imágenes, dice Gardner, se organizan en gestalts, esquemas, imágenes o modelos cognitivos idealizados que son totalidades estructuradas. Un ejemplo, o tres, mejor dicho, de lo que estamos diciendo, lo tienen en las imágenes de abajo. En la imagen de la izquierda, ustedes ven dos caras enfrentadas o ven una copa. En la imagen central, ven la cara de una mujer o ven a alguien tocando una trompeta. Y en la de la derecha ven
dos animales frente a frente o ven un árbol. Sobre esa base, la arqueología cognitiva empieza a preguntarse en los años 70 y haciendo además una crítica a los marcos económico, ecológico y funcionalista de la arqueología procesual, comienza a preguntarse cómo puede haber funcionado la mente prehistórica, si habría funcionado de la misma manera que la mente contemporánea, o si hubo un proceso evolutivo desde aquella mente prehistórica o desde la mente del homínido hasta nosotros. Si así fue, ¿cómo fue ese proceso evolutivo y por qué tuvo lugar? ¿Cuáles fueron las causas que lo motorizaron? Esta arqueología cognitiva se relaciona e interactúa con la paleoantropología, la etología, la psicología evolutiva, la inteligencia artificial, la neurociencia y la ciencia cognitiva. En conjunto, lo que están rechazando con una fuerte crítica es esa tesis procesualista que sostenía que la mente es un epifenómeno, un fenómeno superficial y por lo tanto factible de ser dejado de lado en la comprensión del pasado y su compromiso metodológico con cierta forma de positivismo. Es decir que, si bien están haciendo una fuerte crítica al procesualismo, al mismo tiempo no termina de desligarse los arqueólogos cognitivos de el positivismo, y en eso se apartan de las arqueologías postprocesuales. Renfrew, por ejemplo, ya en los años 80 propone que la arqueología debe abocarse a los modos pasados de pensamiento, tal como se pueden inferir en los restos materiales. Es decir, entendiendo que la mente humana funciona a partir de representaciones mentales y que los restos materiales son signos de esos modos de representación, entonces, dice Renfrew, es factible estudiar cómo funcionaba la mente prehistórica. En el mismo sentido, Alice y Tom Kehoe proponen que la cognición es la característica más importante, más distinguida de la humanidad y por tanto no puede ser dejada de lado dentro de la disciplina arqueológica. Hall, por su parte, subraya que la arqueología cognitiva es no solo posible, sino que además es deseable, porque los procesos mentales asociativos humanos que están involucrados en buena parte del lenguaje, la magia, la curación, la expresión literaria y artística y la ciencia, resultan interdependientes desde el subsistema cultural que se basa en esos procesos mentales. Por lo tanto, dice Hall, no podemos interpretar la prehistoria sin un serio intento de entender la naturaleza de los humanos como animales sociales, usuarios de símbolos. Símbolos, dice él, y me detengo en esta palabra para recordarles una vez más. Ustedes, arqueólogos, en términos generales, usan la palabra símbolo de manera equivocada. El símbolo es solo un tipo de signo y es el que menos aparece en el registro arqueológico. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, tengan esto siempre presente, corrijan a sus maestros, si ustedes quieren, en este uso equivocado.
yo lo he dejado porque no quería alterar la cita textual. Retomo entonces. No podemos interpretar la prehistoria sin un serio intento de entender la naturaleza de los humanos como animales sociales usuarios de símbolos, afectivamente involucrados en un mundo percibido que han ayudado a crear. Con esto de afectivamente involucrados, que también quiero subrayar para ustedes, Hall está relacionando su propuesta con la de Howard Gardner en cuanto a lo de inteligencias múltiples. Gardner propone que no hay una sola forma de inteligencia y que no todas las formas de inteligencia son o pueden ser objetivas. Y desarrolla su teoría en cuanto a que la inteligencia no puede estar apartada de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, ¿sí? Por lo tanto, dice Hall, todos los seres humanos nos involucramos no solo intelectualmente, sino también afectivamente en el mundo que percibimos, y ese mundo que percibimos no es ajeno a nosotros, sino que también lo hemos creado. ¿De qué manera? Mediante las representaciones mentales. Por supuesto que tiempo les faltó a los arqueólogos procesualistas para criticar a la arqueología cognitiva. Binford, entre otros, ya en el 65 dijo: los arqueólogos están poco entrenados para ser paleopsicólogos. Y Trigger fue uno de los que señaló que los factores específicamente psicológicos eran un aspecto epifenoménico de la conducta humana que aparece como consecuencia de la adaptación ecológica. La arqueología cognitiva se hace fundamentalmente 3 preguntas. La primera, la naturaleza de la conducta inteligente. ¿Cuándo una conducta puede ser considerada inteligente? ¿Solamente los humanos tenemos conducta inteligente? ¿Y los humanos podemos tener conductas que no sean inteligentes? Naturalmente me estoy refiriendo al común de los humanos, no me estoy refiriendo a, la pregunta no va dirigida a personas con discapacidades o con capacidades diferentes. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los métodos para reconocer esa conducta inteligente en el registro arqueológico, siendo que ya no tenemos informantes directos? Y la tercera pregunta: ¿cuáles son los procedimientos para hacer inferencias sobre esa conducta inteligente a partir de la cultura material? Estas entonces son, al decir de Renfrew, las 3 preguntas fundamentales de la arqueología cognitiva. Renfrew también es uno de los que ya a principios de los años 80 subraya la importancia del símbolo como el vehículo natural de las representaciones mentales. Por lo tanto, dice él, es necesario que la arqueología social se centre en el símbolo, porque el símbolo es uno de los indicadores más claros del funcionamiento de la mente. Por lo tanto, el desarrollo de una arqueología social, dice él, es un paso significativo hacia una arqueología de la mente. ¿Y esto por qué?
¿Por qué la necesidad de una arqueología social? Porque la mente construye y utiliza representaciones mentales que luego va a expresar justamente en función de la comunicación. Y esa comunicación solamente puede ser social. La arqueología, dice Renfrew años más adelante, ya en los 90, es el estudio, la arqueología cognitiva, es el estudio de la habilidad especialmente humana para construir y usar símbolos en orden a comprender cómo los procesos cognitivos operan en contextos específicos. Cuando llegamos a este punto, es posible que ustedes se pregunten si no hay especies animales que utilizan signos. Por ejemplo, el vuelo de las abejas o, por ejemplo, los sonidos que producen los delfines. A decir verdad, yo no sé tanto de conducta animal, pero sí sé que solo el humano, por lo menos hasta donde sabemos hasta aquí, construye y usa signos de manera intencional. Seguramente el vuelo de las abejas o los sonidos que producen los delfines funcionan entre ellos como signos que representan otras cosas distintas de sí y que pueden ser leídas, o estos signos pueden ser leídos o interpretados por otros individuos de la misma especie. Lo que no pareciera ser, al menos hasta donde los estudios sobre conducta animal han llegado, lo que no pareciera ser es que hubiera en ello una intencionalidad. Para la arqueología cognitiva hay dos grandes áreas de investigación y las dos usan la semiótica. La primera es el área de los estudios evolutivos y la segunda el área de los estudios procesuales cognitivos. La primera área atiende a los orígenes y la evolución de las capacidades cognitivas humanas y la segunda apunta a la identificación de los procesos cognitivos en sociedades pasadas y sus relaciones con principios cognitivos generales. Esta segunda área se centra especialmente en el uso de la cultura material y su papel sígnico. Dentro del área de los estudios evolutivos, y partiendo de la base de que la selección natural formó la anatomía y el cerebro humanos para que el lenguaje y el pensamiento fueran posibles, hay 4 grandes áreas de investigación: inteligencia, lenguaje, uso de herramientas y arte. Con respecto a la inteligencia y el lenguaje, Donald señala en el 91 4 etapas en la evolución de la conciencia. En una primera etapa, dice él, el homínido tiene una conciencia episódica, es decir, tiene conciencia de lo que sucede en el mismo momento que está viviendo. La aparición de un rebaño, la llegada de la lluvia, el tropezar con una piedra. Esto es conciencia episódica. Cuando dentro de la conciencia episódica aparece la intencionalidad, es decir, yo puedo encontrarme con una piedra y puedo apartar mi pie para no golpearme con esa piedra, o sea, puedo apartar mi pie intencionalmente,
Aparece entonces una segunda etapa en la evolución de la conciencia, que es la conciencia mimética. Si yo corro mi pie y no me golpeo con la piedra, la próxima vez que me encuentre con una piedra voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto quiere decir conciencia mimética. La repetición de actos que una primera vez fueron eventuales, dieron buen resultado, entonces vale la pena repetir. Es en esta etapa cuando aparece el lenguaje. ¿Y por qué aparece aquí el lenguaje?, dice Donald. Porque a los primeros sonidos, o tal vez deberíamos decir apenas ruidos, que los homínidos producen, por ejemplo, para alertar a otro congénere sobre la aparición de un animal que puede ser peligroso, ir definiendo y repitiendo esos mismos sonidos está en la base de lo que luego vamos a llamar el desarrollo de un lenguaje. Y es con el desarrollo de un lenguaje que puede aparecer esta tercera etapa, que es la conciencia mítica. La conciencia mítica resulta más compleja que la anterior, así como la conciencia mimética es más compleja que la conciencia episódica. ¿Y por qué la conciencia mítica es más compleja? Pónganlo esto en términos de aquella clasificación que hace Peirce entre rema, discente y argumento. La conciencia episódica o la conciencia de un episodio sería un rema. En la conciencia mimética ya hay la construcción de un discente, mientras que en la conciencia mítica ya hay el desarrollo de todo un argumento. Cuando aparece la posibilidad de almacenar signos en un continente distinto a la mente y a la memoria humana, entonces es posible que aparezca esta cuarta etapa, que es la conciencia teórica. ¿Sí? En la medida en que el ser humano puede almacenar sus conocimientos, por ejemplo, con algún sistema de escritura o de representación, como pueden ser los ideogramas o las runas o los jeroglifos o los quipus o lo que ustedes quieran, entonces libero de alguna manera el peso y la responsabilidad de la memoria y puedo hacer un desarrollo teórico. En el desarrollo de la conciencia humana, un precursor muy interesante fue un jesuita que vivió en la primera mitad del siglo XX, que se llamó Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard era además francés, participó de la Primera Guerra Mundial como camillero y fue paleontólogo, geólogo y filósofo. Sobre todo, dedicó buena parte de su vida a la paleontología. Él es el descubridor, entre otras cosas, del así llamado hombre de Pekín. Teilhard estaba en un todo de acuerdo con la teoría de la evolución, pero además, para él, naturalmente, porque además era un religioso, esa evolución tenía un sentido teleológico y estaba basado en lo que él definió como la ley de complejidad-conciencia. Lo que propone la ley de complejidad-conciencia es que los seres vivos van evolucionando desde una
partícula elemental, pasando por núcleos, átomos y moléculas, y se van complejizando en la misma, materialmente, en la misma medida en que las conciencias se van complejizando. En ese sentido, diría él, el ser humano es biológicamente el ser más complejo y al mismo tiempo el portador de una conciencia, de la conciencia más compleja que existe en el universo. Por eso, dice él, la evolución constituye la dimensión temporal de lo real y por lo tanto el universo es en sí mismo una historia en la que la cosmogénesis, la biogénesis y la antropogénesis son capítulos de la misma. En la evolución, constreñida entre los dos infinitos tradicionalmente aceptados, lo inmenso y lo ínfimo, se presenta de forma constante el infinito de la complejidad. Gracias a esta complejidad, la materia llega a ser capaz de recibir la vida y la vida llega a ser capaz de recibir el pensamiento en ese fenómeno que llamamos evolución, la cual es dirigida, irreversible y constante.